Las 16 horas y 2 minutos en Israel y claro, no sé cómo hace porque está en todos los medios del mundo, cada momento compartiendo esto que está aconteciendo. Hace pocos días nos decía, Israel tiene una ventana de oportunidad para atacar a Irán por su aislamiento, su debilidad, y esto se ha concretado. Quien nos decía esto y mucho más es el analista, periodista, amigo de esta casa y de tantas más, Gabriel Ventasgal. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por favor, un placer. Siempre es bueno volver a los amigos. Es verdad, porque más allá de todo, con eso uno vive al final. Gaby, momentos, bueno, muy dramáticos, pero de una operación hasta ahora militar que va a quedar en los anales de la historia, ¿no? En lo que hace a la tarea de inteligencia y cómo Israel ha atacado a Irán. ¿Qué nos contarías y cómo lo estás monitoreando? Bueno, ante todo, si es verdad todo lo que se dice, se han realizado cosas sensacionales desde el punto de vista de la capacidad de la inteligencia. Por ejemplo, han atacado a los líderes de la Fuerza Aérea de Irán y por lo visto le provocaron a los líderes reunirse en un solo lugar para atacarlos. Entonces, eso en paralelo al ataque de la cúpula militar y a la cúpula de los científicos y también a las capacidades nucleares puntuales como la central nuclear de Natanz. O sea, vamos a decirlo de forma simple. Para atacar a Irán tenés que atacar las capacidades de Irán, pero también el deseo de Irán de volver a fabricar bombas nucleares. En ese sentido, parece que el ataque físico fue contundente, pero también el deseo, y el deseo era los líderes que pueden impulsar tal proyecto. Yo creo que era necesario, era una ventana de oportunidades, como dijimos en otras entrevistas, y creo que existe un consenso en Israel que está bien hecho lo que se está haciendo. Como has dicho, un ataque simultáneo con objetivos paralelos, militares, en lo que hace a las capacidades nucleares y a la cúpula militar y otros. Digo, me parece que hay en Irán por el momento algo de caos, seguramente, y de sorpresa enorme de esta capacidad israelí. Ahora, desde lo que se sabe, la pregunta es, ¿qué podrá hacer Irán en términos de respuesta? ¿Qué es lo que se está diciendo por los especialistas militares en Israel? Mira, depende lo que Irán pueda hacer, depende del daño que le hicieron. Porque si por ahora lo que lanzan es drones, que son relativamente fácil de derribar, y también el daño que pueden hacer es menor, significa que hay una anarquía. Y eso lo vemos también con el hecho de que nombraron a un jefe de Estado Mayor del Ejército momentáneo y después dijeron que no era él. Entonces te das cuenta que hay una situación de anarquía en este momento en Irán, cosa que es buena también porque la población civil de Irán es mucho más progresista, mucho más moderna que su gobierno. Y eso puede impulsarlos a salir a la calle y a tomar el poder, quizás si es que no los aplacan antes. Pero de todas formas, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, lo lógico sería que Irán dispare misiles balísticos nuevamente contra Israel. Lo que pasa es que Israel acaba de atacar también las centrales de misiles. O sea que no sabemos cuántos les quedaron. Por otro lado, puede ser que Irán haga lo que ha hecho ya en el pasado, y es vengarse contra Israel en donde cree que puede actuar sin que lo castiguen y que es fácil de hacerlo. Y te voy a dar un ejemplo puntual. En 1992 Israel atacó al líder de Hezbollah, Abbas Musawi, en febrero del 92. Y a las pocas semanas Irán respondió a través de Hezbollah, volando la embajada de Israel en Argentina. Yo creo que la opción de que Irán responda con un atentado en el extranjero es una opción que hay que tenerla en cuenta. Bien, Gaby, hay otros actores, además de Israel e Irán, que tiene que ver con los Estados Unidos, que dijo, bueno, nosotros no estamos en esto involucrados, fue una acción unilateral, pero por otro lado uno lee lo que venía anunciando respecto de su personal en embajadas y otro, y dice, parece que algo ya sabían. Sumado a esto, Trump diciéndole, mejor se sientan ahora y cerramos algo porque puede ir increciendo para peor. Pero hay otros actores y quiero llevarte a esos también. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con Turquía? Eh, Arabia Saudita está dentro de alguna manera de la alianza con Estados Unidos e Israel. Eh, ¿Cómo ves este panorama más amplio que el puntual de este momento y cómo estos actores, incluyendo a China,
estarán pensando la salida de esta etapa de la confrontación bélica? Mira, de la boca para afuera, muchos de los que nombraste van a criticar a Israel, incluso Arabia Saudita criticó a Israel. Ujú. De la boca para afuera, los europeos van a ser los líderes en criticar a Israel. Es probable que dentro de unos años vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió ya en el pasado y todos van a felicitar a Israel por el hecho de haber neutralizado una amenaza que todos estaban conscientes que existía, especialmente los países sunitas. Existen otros países que observan lo que ocurre y que no tienen mucho que aportar. Por ejemplo, Rusia está metido en tantos problemas en Ucrania que en este momento no tiene tanto interés en meterse a defender a un aliado como Irán. Es más, me imagino a los chinos pensando, genial, ahora que hay destrucción, podemos venir nosotros a reconstruir con nuestro aliado comercial que es Irán. El punto importante es lo que pasó con Estados Unidos, y es que dentro de unos años vamos a leer la historia si todo lo que ocurrió durante las últimas semanas de las negociaciones para neutralizar la amenaza nuclear iraní fueron todo parte de un circo para dormir a los líderes de Irán. Vamos a saberlo dentro de poco. Por un lado, Estados Unidos dice, nosotros no tuvimos nada que ver, pero por otro lado, ahora Trump se vanagloria como que él hubiese sido el paladín de este ataque, y por otro lado es algo que es evidente. Si vos utilizás bombas penetrabúnkers que entran adentro de Natanz como si fuese mantequilla, e Israel no fabrica esas bombas, pero Estados Unidos sí, alguien le dio esas bombas a Israel. O sea que el aporte de Estados Unidos y el visto bueno para algún tipo de ataque, creo yo que es evidente. Gaby, lo último, por lo menos de mi parte, por acá Dani, los Danis que tengo al lado quieren algo más. Es verdad que estás hablando con amigos y con gente que entiende de esta realidad algo, nunca del todo, pero bueno, también estás hablando y te hemos visto con muchísimos medios de comunicación en todo el mundo. ¿Cómo te están preguntando, y eso lo percibe como un experto, los medios y cómo lo están leyendo cuando te preguntan de esta operación? ¿Todavía con la sorpresa o ya con alguna crítica o ya con una mirada de alguno diciendo, wow, qué importante? ¿Cómo lo están leyendo? Mira, salvo C5N, que la corresponsal en Nueva York aprovechó la oportunidad para decir que Israel es un genocidio y a inventarse la ley internacional, cosas que te das cuenta que parte de la prensa eh, no está muy formada en temas que deberían hablar con propiedad. Entonces, salvo ese caso específico, en general la reacción de los periodistas es de sorpresa. O sea, se sorprenden por la magnitud del ataque y por la eficiencia militar israelí. eh, Están más que nada por ahora sorprendidos. Y además eso ayuda también al hecho que Irán, debido a su deseo de no verse humillada a nivel mundial, no hace lo que hacen los palestinos, y es utilizar los muertos colaterales, que seguramente existen también en Irán, como una forma de victimizarse. Como no hace eso Irán, es probable que durante un tiempo veamos sorpresa, ante todo sorpresa. Y por último, ten en cuenta que en Argentina específicamente hay una línea editorial de muchos medios de comunicación bastante moderada a la hora de ver lo que pasa en el Medio Oriente, a diferencia de otros países. Pero por ejemplo acabo de hablar con Venezuela, con Globovisión, y lo que veo ahí es sorpresa y un poco de admiración también. Bien, ya acá te preguntan, a ver, Dani Salzman quiere saludarte y preguntarte. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Dani? Bien, hay un aspecto de estos ataques que todavía no se ha realizado y que no sé si Israel realizará, que es atacar el corazón de la economía iraní, que es el petróleo. ¿Imaginás que esa es la amenaza que sigue? O sea, no nos contesten demasiado fuerte porque todavía podemos arruinar más la economía y ese sí sería el fin probablemente del régimen, no porque sea tan fácil derrumbarlo, pero bueno, allí también hay una implicancia internacional, el precio del petróleo. Mira, en octubre del año pasado, creo que hablé contigo, Miki, con respecto a esto. La gran pregunta era si Israel iba a responder a Irán en los lanzamientos de 181 misiles balísticos. Y yo creo que te dije, Israel, si va a responder, puede responder en tres funciones: atacar a los líderes militares, atacar la capacidad petrolera y atacar la capacidad nuclear. Esos son los tres objetivos para medir si realmente Israel quiere atacar. Israel no hizo eso. Israel lo que hizo fue atacar la capacidad defensiva, que ahora vemos lo útil que fue dejarlos sin defensa a Irán. Por eso decíamos la ventana de oportunidades.
Si vos atacás la capacidad petrolera, sí, dañás al mercado. Y eso puede provocar enojo en varios países. Por otro lado, facilitás que la población civil de Irán salga a las calles a aumentar las protestas. Yo creo que lo que vemos es de las tres variables que dije antes, vemos dos. Vemos atacar a la capacidad militar y atacar a los líderes. Por ahora vemos cierta ataque a la infraestructura cuando atacaron el aeropuerto, por ejemplo. Entonces yo creo que sí podría ser que si lo que dice Netanyahu es cierto y que el ataque va a ser continuo durante varios días incluso, entonces puede ser que el golpe sea las tres variables. Por ahora vemos las dos variables principales, que es militar, nuclear y liderazgo. Todavía no vemos el tema económico. La última tiene que ver más con Regilut, con chisme, pero necesito saber si el casamiento del hijo de Netanyahu era casamiento o era pantalla. Yo creo que te voy a decir, volviendo al tema de los periodistas que me hacen preguntas extrañas, y es una periodista que me preguntó si la visita a Milei había sido coordinada y si Milei era parte de la escenografía del ataque. Yo intentando explicarle que, con todo mi respeto al presidente argentino, la decisión de Israel de atacar Irán se tomó ya hace tiempo y tiene que ver con una amenaza existencial que siente el Estado de Israel. Y lo mismo con respecto a la boda. Yo creo que Netanyahu, y así fuera de la broma en sí del casamiento de Abner, creo que Netanyahu pretende entrar a la historia de Israel después del 7 de octubre y lo tiene que hacer a través de dos cosas. La primera, atacar y neutralizar un Irán nuclear. Y lo segundo, firmar la paz con Arabia Saudita. Si lo hace, va a entrar en la historia como un líder de una estatura superior a la que nos podría dejar por el atentado del 7 de octubre. Bien, y lo que sí también seguramente, más allá del chisme, habrá Israel definido es que la operación militar comenzaría cuando Milei y otros más, ¿no?, que lo acompañaban, salieran del espacio aéreo israelí, porque por el momento claro, no hay vuelos ni posibilidad de volar. Digo, más allá de cómo funcionaron y no sabemos de qué se alimentan, porque los vimos la noche anterior hasta las, no sé, 4 o 5 de la mañana discutiendo para que no cayera el gobierno y el día siguiente continúan. Ahí no se duerme nunca, me parece, ¿no? Y ustedes que son periodistas deberían saberlo. En Israel es el lugar en donde las noticias se filman solas. O sea, vos ponés una cámara, una filmadora, ponés en medio de la calle y la noticia se edita sola incluso. Entonces, hay tantos eventos que ocurren en tan poco tiempo que ahora mi hermano me está preocupado por si su hija en agosto va o no viene a Israel con respecto a este ataque de ahora. Y yo pensando decirle, ¿cómo le explico que hasta agosto puede venir el Mesías 3 veces? Nos quedamos con eso, Gaby, claro que sí, y por suerte elegiste, entre otras cosas, un lugar donde como periodista no te vas a aburrir nunca, y te agradecemos por estos minutos, porque ya sé que cerramos esta nota y te están llamando, ¿no?, de otro y otro y otro y otro, así que a que sean días lo más tranquilos posible, que este ataque que ha sido hasta ahora absolutamente brillante, haga que los iraníes piensen muy bien sus acciones, porque Israel también tendrá preparadas las propias en relación a lo que viene. Abrazo, y a pesar de todo, como ya están acostumbrados, Shabbat Shalom, porque será el Shabbat que viene. Exactamente, y a toda la audiencia y a ustedes mismos, seguimos fuertes y valientes. Gracias como siempre. Gabriel Ventasgar, el análisis desde Israel en estos momentos tan particulares que se están viviendo.